Imagínense, un mes de otoño en el año de la Gran Guerra Patria. El frío es tal que el acero se quiebra como vidrio y la piel se adhiere al blindaje para siempre. Un tanque, 3 hermanos y la orden de resistir a cualquier precio. Convirtieron la máquina en una fortaleza. Pero, ¿qué ocurrió dentro cuando se acabaron los proyectiles? Alucinaciones aterradoras por el hambre y el frío, donde los hermanos veían a los muertos como vivos. Lucha cuerpo a cuerpo sobre el blindaje con los enemigos, donde los puños decidían el destino. Y al final, un momento impactante, cuando el tanque cobra vida sin combustible para aplastar al oponente. Pero el secreto más aterrador, ¿cómo sobrevivieron en ese ataúd de hielo, donde el cuerpo se consumía a sí mismo? Miren hasta el final. Ahí está la revelación que cambiará su idea sobre la voluntad humana. Noviembre de 1941. Dirección Volokolamsk. El aire aquí no es solo frío, es sólido. A 30 grados bajo cero, la física cambia sus leyes. El acero de blindaje se vuelve frágil, como vidrio quemado, y la piel humana, al menor contacto con el metal, se suelda a él mortalmente. El lubricante en el cierre del cañón se espesa, convirtiéndose en un gel viscoso que hay que calentar con el aliento y los dedos, para que el mecanismo no falle en el segundo del disparo. En este silencio blanco, donde el horizonte se funde con el cielo en una sola cortina gris, se alzan 47 toneladas de hierro congelado, el tanque pesado KV-1. El regimiento se fue. Las columnas de camiones, rugiendo con esfuerzo, desaparecieron en el polvo de nieve hace ya una hora. La orden fue corta, como un disparo: mantener el camino. Asegurar la retirada de las fuerzas principales. Ganar tiempo. Nadie dijo cuánto tiempo exactamente se necesitaba ganar. ¿Una hora? ¿Un día? ¿Una eternidad? El comandante del regimiento simplemente miró a los ojos al sargento mayor y señaló con la cabeza el único camino, apretado entre el bosque y los pantanos. Este cuello de botella es la única arteria por la que las unidades motorizadas alemanas pueden desarrollar la ofensiva. Ahora aquí hay un tapón, y ese tapón es un solo tanque. El motor diésel trabaja a bajas revoluciones, su vibración se transmite al piso, a los asientos, a los huesos de la tripulación. Es el único corazón que late ahora en kilómetros a la redonda. Si el diésel se apaga, en 20 minutos la temperatura dentro del compartimiento de combate se igualará con la temperatura exterior. Y entonces el tanque se convertirá en una tumba colectiva, una cripta helada incluso antes del primer impacto de un proyectil enemigo. Dentro de la torreta el espacio es estrecho. El olor a gasóleo, a pólvora quemada y a cuerpos sin lavar crea una atmósfera densa y tangible. La tripulación son 3 personas, 3 hermanos. No es una metáfora ni una leyenda del frente. El mayor es el comandante del tanque, el del medio es el artillero, el menor es el mecánico conductor. En tiempos normales esto sería una violación del reglamento, pero ahora, cuando la gente cae más rápido de lo que se imprimen los avisos fúnebres, el reglamento retrocede ante la lógica de la supervivencia. Los hermanos trabajan como un solo organismo, no necesitan órdenes largas, no necesitan comunicación por radio dentro de la máquina. Sienten el miedo y la determinación del otro a través del roce del hombro, a través del ritmo de la respiración en los cascos de tanquista. «Vasia, vigila la temperatura». La voz del mayor en el intercomunicador suena seca, sin entonación. El crujido de la membrana distorsiona el sonido, haciéndolo mecánico. «Normal». La respuesta corta desde abajo, desde la escotilla del conductor. «Mantengo 60. Si lo apagamos, después ni soñando lo arrancamos. El aceite está como alquitrán». El mayor mira por el periscopio. La visibilidad es una porquería. La ventisca arrastra la nieve, ocultando las referencias. El bosque a la izquierda y a la derecha se alza como una pared negra. El camino ante ellos está vacío, pero ese vacío es engañoso. Presiona los oídos. El silencio en la guerra es más aterrador que el cañoneo. Cuando disparan, sabes dónde está la muerte. Cuando hay silencio, la muerte está en todas partes. Él desvía la mirada hacia la recámara del cañón. 76 milímetros. Es su único argumento en la disputa que se avecina. La carga de municiones de 90 proyectiles. De alto explosivo y fragmentación, perforantes. Cada proyectil pesa más de 6 kilogramos. No hay cargador, sus funciones las cumple el comandante. Eso significa que en combate tendrá que moverse como una culebra.
observar, dar órdenes y lanzar pesados cilindros a la boca de la recámara, desollándose los dedos hasta sangrar con los soportes metálicos. «Andrei, ¿horizonte despejado?», pregunta el mayor, revisando al artillero. «Despejado», responde el del medio. «La óptica se empaña. Hay que frotar con un trapo cada 2 minutos. Si tuviéramos alcohol...». «El alcohol al tanque, si hace falta. Cuida los ojos. Si ves movimiento, no esperes la orden. Aquí no hay amigos». Entienden que se quedaron solos. No habrá ayuda. No habrá apoyo de artillería. No habrá cobertura de infantería. Su tarea es ser un hueso en la garganta de la Wehrmacht. Una tarea suicida según todas las normativas tácticas. Un tanque contra un grupo de tanques en avance es un error matemático. Pero el KV-1 tiene una ventaja que no tienen las máquinas alemanas: el blindaje. 75 milímetros de acero laminado en la parte frontal del casco. Los 3 y 4 alemanes con sus cañones no pueden perforar este escudo desde una distancia mayor a 500 metros. La tripulación soviética lo sabe. Este conocimiento calienta mejor que los abrigos de piel de oveja. Pero también saben que las orugas son su talón de Aquiles. Un proyectil afortunado en un eslabón y el fuerte móvil se convertirá en un blanco inmóvil. El hermano menor abajo, en el compartimiento de control, pone las manos sobre las palancas. El metal está congelado por completo, el frío penetra incluso a través de los guantes gruesos. Las piernas en los pedales se le han entumecido, no puede levantarse y estirarse. Su puesto de trabajo es una cápsula, atrapada entre el blindaje, los tanques de combustible y la transmisión. Siente el tanque con la espalda. Cada detonación en los cilindros, cada chirrido en la caja de cambios. Si se equivoca, si tira de la palanca demasiado bruscamente sobre el hielo, las 47 toneladas derraparán y se deslizarán a la zanja. Y entonces el combate terminará sin haber comenzado. «Hermanos», la voz del mayor suena más baja. «Escuchen el plan de combate». Sector de tiro. Directo al frente. Referencia: el abedul roto. Distancia de apertura de fuego: 300 metros. No dejar que se acerquen más. «Entendido», responde el artillero. Chasquea el volante de giro de la torreta. El cañón, lentamente, con el zumbido forzado del motor eléctrico, gira hacia el bosque que se oscurece. «Mecánico, giro en el lugar solo bajo orden. Mantén el frente derecho, no expongas los costados». «Copiado». Dentro del tanque no hay lugar para el heroísmo en el sentido literario. Aquí no hay poses hermosas ni discursos grandilocuentes. Aquí solo hay funcionalidad. Cada uno de ellos se ha convertido en una pieza de la máquina. El artillero es el ojo y el cerebro de la mira. El mecánico son los músculos del tren de rodaje. El comandante es la voluntad y la coordinación. Han desechado todo lo superfluo: los recuerdos de casa, el miedo a la muerte, la esperanza de un milagro. Solo queda la fisiología desnuda y la necesidad táctica. El frío penetra bajo la ropa, busca brechas en la defensa del cuerpo. Los dedos de los pies empiezan a entumecerse. Es la primera señal. Hay que moverlos constantemente, de lo contrario la congelación llegará sin darse cuenta. La sangre se espesa. El cerebro empieza a trabajar más lento, ahorrando energía. El organismo pasa al modo de hibernación, pero ellos no pueden dormir. Dormir ahora es igual a morir. Los ojos arden por la tensión. Mirando fijamente la bruma blanca tras el periscopio, se puede ver lo que no existe: sombras, destellos, movimiento. Alucinaciones por el cansancio y el hambre sensorial, un invitado frecuente en las emboscadas. Hay movimiento. La voz del hermano del medio corta el silencio, seca como un latigazo. Referencia 2. Salida de la franja del bosque. El mayor se pega al dispositivo de observación. El corazón da un golpe pesado en las costillas. La adrenalina se libera en la sangre, quemando al instante el letargo y el frío. Las pupilas se dilatan. Sobre el fondo de la nieve blanca aparecen cajas grises. Una, segunda, tercera. Avanzan con seguridad, con descaro, sin esperar resistencia. La máquina de cabeza es un tanque medio alemán T3. Detrás de él, vehículos blindados de transporte. La infantería va sentada sobre el blindaje, envuelta en abrigos, sin sospechar que ya están en la mira. La distancia se reduce. 500 metros. 400. La mano del artillero descansa sobre el volante de puntería vertical. La respiración contenida.
La cruz de la mira atrapa el centro del blindaje frontal del tanque alemán. «Perforante», susurra el mayor introduciendo el proyectil. El cierre chasquea, encerrando la muerte en la recámara. Fuego a discreción. Ese chasquido del cierre se convirtió en el punto de no retorno. El mundo se redujo a un estrecho sector de tiro. El tiempo se estiró. Los segundos se convirtieron en horas. Ahora comenzará el trabajo. Un trabajo pesado, sucio y sangriento, de destrucción de materia. La tripulación se quedó inmóvil. Los 3 hermanos se volvieron de acero. El KV-1 se quedó inmóvil en el banco de nieve, fundido con el paisaje, listo para escupir la furia acumulada. Queda esperar exactamente un latido del corazón. El disparo rompe el silencio algodonoso del bosque, como el golpe de un martillo sobre una lámina de hierro. 76 milímetros de acero y explosivos abandonan el canal del cañón a una velocidad de más de 600 metros por segundo. El retroceso del cañón F-32 empuja las 47 toneladas de masa hacia atrás, meciendo el tanque sobre la suspensión como un bote en una ola. Dentro del compartimiento de combate, ese sonido no se oye, se siente con el diafragma, con los huesos del cráneo, con los dientes. Es un golpe físico que por un instante oscurece la vista. 200 metros. Para un cañón de tanque, es distancia de tiro de pistola. Es imposible fallar. El proyectil perforante golpea la placa frontal del T-3 alemán de cabeza. 30 milímetros de acero cementado alemán no pueden detener el cilindro soviético a esa distancia. El proyectil atraviesa el blindaje, convirtiendo las entrañas de la máquina enemiga en carne picada de esquirlas al rojo vivo y cuerpos humanos. La detonación de la munición ocurre al instante. La torreta del tanque alemán de varias toneladas de peso salta como la tapa de una olla hirviendo y cae de costado. Una columna de fuego graso y negro golpea el cielo, quemando al instante la escarcha en las ramas de los árboles cercanos. ¡Tocado!, ronca el hermano del medio, sin apartarse de la mira. ¡Arde el maldito! ¡No relajarse! La voz del mayor cubre el estruendo de la vaina al caer. ¡Al último, dale! ¡Al transporte blindado! ¡Con fragmentación! El mayor, que es también el comandante y el cargador, trabaja como un autómata. Las manos con guantes gruesos agarran el proyectil pesado y resbaladizo por la grasa del estante en la pared de la torreta. 6 kilogramos de carga mortal. Giro del cuerpo. Golpe con el proyectil en la recámara. El puño lo empuja hasta el sonoro clic. El cierre chasquea, cortando el ruido del combate con una gruesa placa de acero. ¡Listo! ¡Veo el objetivo! El segundo disparo suena 8 segundos después del primero. Es una calificación de excelente en el polígono. Pero aquí, en el infierno helado, es cuestión de vida. El proyectil vuela hacia la cola de la columna. El semioruga Hanomag que cierra la formación estalla como una caja de fósforos. Dentro de él, infantería, municiones, bidones de combustible. La explosión esparce escombros ardientes a decenas de metros. El camino está bloqueado por ambos lados. La bolsa de fuego está cerrada. Los alemanes son profesionales. El pánico dura solo un par de segundos. Aún no ven al enemigo. Para ellos, los proyectiles llegan de la nada, desde un pajar común en el linde del bosque, cubierto de nieve. Pero los instintos funcionan. Los conductores de las máquinas intactas intentan salir del camino hacia la nieve virgen. La infantería salta del blindaje buscando refugio en las zanjas. Pero la nieve aquí es profunda, llega a la cintura. Los soldados alemanes con sus abrigos se atascan, convirtiéndose en blancos lentos y torpes sobre el fondo blanco. ¡Con alto explosivo! ¡A la infantería!, ordena el mayor. Dentro del tanque empieza a hacer calor. No por la estufa, que no hay. Por el trabajo de la recámara, por las vainas al rojo vivo que con un sonido metálico caen al suelo, abarrotando el espacio bajo los pies. Los gases de la pólvora, a pesar del ventilador funcionando, pican los ojos y rasgan la garganta. En la boca aparece el sabor ácido del monóxido de carbono. La adrenalina desplaza el frío. El sudor corre por la espalda, bajo la chaqueta acolchada, pegajoso y caliente. Pero no hay tiempo para secarse. ¡Ametralladora!, grita el artillero. Aprieta el gatillo de la ametralladora coaxial DT-29. Una larga ráfaga rasga la nieve, cortando arbustos y las figuras grises que intentan organizar la defensa.
Las balas trazadoras dibujan líneas de fuego en el crepúsculo. Uno de los tanques alemanes, un T4, finalmente nota los destellos de los disparos en el pajar. Su torreta comienza a girar, pero la hidráulica con el frío funciona lento. El aceite espeso se resiste a la presión. La tripulación soviética se les adelanta por una eternidad. ¡Perforante! ¡Al costado! El tercer disparo del KV-1 da justo debajo del anillo de la torreta del tanque alemán. El metal chilla al desgarrarse. El tanque se sacude y se queda inmóvil. De las escotillas empieza a salir un humo denso. Ahora el enemigo los ve. Sobre el blindaje del KV empiezan a golpear balas y esquirlas. Es un sonido parecido al granizo sobre un techo de chapa, solo que amplificado cientos de veces. Din, din, bam. Hacen cosquillas. Sonríe el menor en el casco. Se siente seguro tras el frente de 75 milímetros. Comandante, gira un poco. Quédate quieto. No le muevas la mira a Andrei. Desde una distancia de 200 metros, los cañones alemanes de 37 milímetros no pueden perforar el blindaje frontal del KV-1. Los proyectiles simplemente rebotan, dejando en el acero solo marcas grises y saltando la pintura. Para la tripulación adentro, estos impactos suenan como golpes de mazo en el casco. Fuerte, desagradable, pero no mortal. Esta sensación de invulnerabilidad embriaga. Es más peligrosa que el vodka. Hace olvidar que las orugas son vulnerables, que las ranuras de visión son agujeros en la defensa. ¡Tranquilos! Se frena a sí mismo el mayor. Trabajamos según el esquema. Andrei, aquel camión con lona. Puede tener municiones. ¡Fuego! El camión vuela en pedazos. La onda expansiva saca del camino a una motocicleta con sidecar. Esto no es un combate, es una paliza. La superioridad técnica del KV-1 en este punto concreto del espacio y el tiempo es absoluta. Es como si un lobo hubiera irrumpido en un corral de ovejas. Pero este lobo es de hierro y sus dientes son de artillería. Las manos del mayor ya están negras de hollín y grasa. Se golpea los dedos contra el cierre del cañón, pero no siente dolor, solo el ritmo. Proyectil al cañón. Cierre cerrado. Disparo. Vaina al suelo. Proyectil al cañón. Es una cadena de montaje de muerte, y él es su mecanismo principal. Abajo, en el lugar del mecánico conductor, el hermano menor aprieta las palancas hasta que se le ponen blancos los nudillos. Para él es lo más difícil. No dispara, espera. Su tarea es sacar la máquina de ahí si los alemanes traen artillería. Escucha el motor. Capta cada fallo en su funcionamiento. El Didiesel V2 es una bestia caprichosa con este frío, pero ahora canta parejo, devorando litros de gasóleo. Afuera todo está envuelto en humo y polvo de nieve. Ya arden 5 máquinas. El olor a quemado se filtra dentro del tanque, mezclándose con el olor a sudor y aceite de armas. «Andrei, ahorra balas. Los discos no son de goma», grita el comandante, pateando una vaina vacía para liberar espacio. «Son muchos, Kolia. Se nos vienen encima los malditos». «Que vengan. Dejamos que se acerquen más y los cortamos con la ametralladora. Lo principal es destruir la técnica». De repente, por el blindaje pasa un golpe de otra tonalidad. Sordo, un zumbido pesado que hace vibrar todo el casco. No es un rebote. Un proyectil de alto explosivo estalló justo en el blindaje. «¡Obuses!», grita el mayor. «¡Nos están cubriendo!». Los alemanes reaccionaron. Piden fuego de su propia artillería directo al camino, sin compasión por los suyos. Cubren el cuadrante con morteros y proyectiles. La euforia del primer golpe se evapora al instante. Ahora empieza la verdadera guerra. No un tiro al blanco, sino supervivencia. «Mecánico, corto atrás. Nos vamos tras el pliegue del terreno. ¡Rápido!». El tanque ruge, expulsando nubes de humo gris azulado. Las orugas muerden la tierra congelada, triturando hielo y nieve compactada. La máquina de varias toneladas retrocede, arrastrándose a la sombra del bosque, mientras en el camino se terminan de quemar los restos de la arrogancia alemana. El primer asalto es de ellos, ganaron tiempo, pero el precio de este tiempo ahora crecerá con cada minuto. El frío afuera no se ha ido a ninguna parte,
Simplemente esperó a que se calmara la fiebre del combate para volver a poner su mano helada sobre el blindaje. Y ahora empezará a penetrar adentro con doble fuerza, a través de las escotillas de expulsión de vainas, a través de las ranuras, a través del metal que se enfría. El combate terminó, pero la guerra con la naturaleza apenas reclama sus derechos. El golpe de respuesta de la artillería alemana no se hizo esperar. No disparaban al azar, sino con precisión, corrigiendo el fuego por las huellas de las orugas en la nieve. El aire alrededor del KV-1 se convirtió en una mezcla de esquirlas y tierra congelada. Un pesado proyectil de alto explosivo de un obús de 105 milímetros estalló a 1 metro del costado izquierdo. La onda expansiva golpeó el tren de rodaje como el mazo de un gigante. El tanque se sacudió, como si hubiera chocado contra una pared invisible. El estruendo del metal desgarrándose cubrió incluso el ruido de la explosión. La máquina giró bruscamente de lado, y la inercia de las 47 toneladas la arrastró derrapando hacia la zanja. ¡La oruga! El grito del hermano menor desde abajo estaba lleno de desesperación. ¡La izquierda se paró! El motor rugió, intentando girar la rueda motriz, pero en lugar de movimiento hacia adelante, se oyó un chirrido nauseabundo de metal contra metal. La rueda dentada trituraba los restos de los eslabones, pero ya no había tracción con el suelo. El KV-1 se asentó sobre el costado izquierdo, inclinándose como un barco hundido. «¡Alto, máquinas!», ordenó el mayor. «Apaga antes de romper la transmisión». El diésel estornudó y se cayó. El silencio que siguió fue ensordecedor. En él se oía solo un zumbido en los oídos y explosiones lejanas que ahora parecían irrelevantes. Les dieron. El tanque está inmovilizado. En condiciones de guerra de maniobras, esto es una sentencia. Un tanque inmóvil es simplemente un blanco muy resistente. ¿Vivos?, preguntó secamente el mayor, palpándose a sí mismo. «Entero», respondió Andrei, frotándose el hombro golpeado. «Normal», masculló el menor. «Solo nos descalzaron, Kolya. Se salió el pasador o se rompió el eslabón. Con este frío el acero es como cristal. Salir afuera para reparar bajo fuego de mortero es un suicidio. Y poner una oruga de 40 kilos entre 3 a 30 grados bajo cero, en nieve profunda, sin tractor, es una tarea imposible». Lo entendieron sin palabras. Su estatus cambió. Ahora no son un tanque de ruptura. Ahora son un punto de fuego permanente. Una fortaleza de acero congelada en la tierra rusa. La noche cayó sobre el bosque rápido, como si alguien hubiera apagado la luz. Con la oscuridad llegó el verdadero frío. Mientras el motor funcionaba y el cañón disparaba, adentro era soportable. El hierro guardaba el calor del gasóleo quemado y la pólvora. Pero en cuanto los mecanismos se detuvieron, las leyes de la termodinámica reclamaron sus derechos. El blindaje, que posee una conductividad térmica monstruosa, comenzó a succionar el calor del compartimiento de combate con la avidez de un vampiro. La temperatura exterior cayó a 30 grados bajo cero. Dentro del tanque tendía al mismo indicador. La respiración se convertía en densas nubes de vapor que se asentaban como escarcha en los instrumentos, los pernos y la recámara del cañón. Las paredes se cubrieron de una capa blanca y peluda. El tanque se convertía en un ataúd de hielo. «No encender el motor», ordenó el mayor. «Medio tanque de gasóleo. Si lo dejamos en ralentí, para la mañana estaremos secos. Y todavía tenemos que girar la torreta, ahorrar electricidad. Las baterías con este frío morirán más rápido que nosotros». Fue una decisión cruel, pero la única correcta. El combustible es la sangre del tanque. Sin él, la torreta se convertirá en un bloque inamovible que habrá que girar a mano, desgarrándose los músculos. Una hora después, el frío se metió bajo las chaquetas y los abrigos. Mordía los dedos de los pies, pellizcaba la nariz, entumecía los movimientos. Pero lo más aterrador pasaba con el arma. El mayor lo notó cuando intentó abrir el cierre para revisar el cañón. La manija iba dura, como si en el mecanismo no hubiera metal, sino resina espesa. «El lubricante», maldijo él. «Se congela, maldita sea». La grasa de fábrica en los mecanismos del cañón se espesaba, convirtiéndose en un gel viscoso. Un par de grados más abajo y el percutor simplemente no golpeará el fulminante del proyectil. El cañón se convertirá en un tubo inútil. «¿Hay trapos?», preguntó el comandante. «Un par de trapos», respondió el artillero.
Dámelos, y preparen las manos, vamos a calentar. A la luz tenue de la lámpara de emergencia comenzó una escena surrealista. 3 hombres adultos, envueltos en bufandas, se inclinaron sobre la recámara del arma como sobre un camarada moribundo. Frotaban el metal frío con trapos ásperos, intentando dispersar el aceite congelado con la fricción. Cuando los trapos no ayudaban, el mayor se quitó los guantes. «¿Qué haces, Colia? Te vas a quedar pegado», susurró asustado el menor. «No me enseñes. Respiren sobre los dedos». Puso las palmas sobre el acero helado del cierre. El calor de la carne viva se transmitía al mecanismo muerto. Era un sacrificio. La piel de las palmas se blanqueaba, perdiendo sensibilidad, pero el lubricante adentro empezaba a ceder. «Cambiamos», ordenó después de un minuto, escondiendo las manos bajo las axilas. Ahora el artillero abrazó el metal frío. Los dientes de los 3 castañeteaban. Ese sonido, clac, 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 era el único sonido en la estrecha torreta. «Y yo ahora», a través del castañeteo de dientes, dijo el hermano del medio, intentando sonreír con los labios azules. «Me imagino que estoy en Sochi. Verano, las piedras calientes». «Ajá», siguió el menor, frotándose las rodillas entumecidas. «Y el mar tibio, 25 grados, cerveza fría». «Olvida la cerveza», interrumpió el mayor, pero en su voz no había enojo. «La cerveza te resfría la garganta. Té, caliente, negro, con azúcar. Una taza tan de hierro que no se puede agarrar con las manos». Estas conversaciones eran una reacción defensiva. El cerebro intentaba engañar al cuerpo, ofreciendo imágenes de calor para no volverse loco por el shock sensorial. El frío estaba en todas partes. Penetraba en los pensamientos, ralentizaba las reacciones. Daban ganas de hacerse una bola y cerrar los ojos, simplemente dormirse. La muerte por hipotermia es suave. Primero te duele, luego sientes calor, luego te duermes y no despiertas. «¡No dormir!», ladró el mayor, viendo cómo al menor se le cerraban los párpados. «Revisión de armas personales. Saquen las armas». Sacaron las pistolas. TT para el comandante y el artillero. Un revólver Nagant para el mecánico. El metal de las pistolas quemaba las manos con el frío. «Muevan los cerrojos. Verifiquen el recorrido. Clic-clac, clic-clac». «¿Aceite normal?» «Va duro», admitió Andrei. «También se espesa». «Al pecho. Manténganlas cerca del cuerpo. La pistola debe estar tibia». Si los alemanes se acercan mucho, el cañón no nos ayudará. Se sentaron en la oscuridad, pegados espalda con espalda para conservar las migajas de calor. El tanque, otrora una formidable máquina de ruptura, se convirtió en su prisión y su única esperanza de salvación al mismo tiempo. Las paredes presionaban, afuera aullaba el viento, lanzando puñados de nieve a las ranuras de visión. Parecía que todo el mundo se había extinguido y quedaban solo ellos 3 en esa caja de hierro en medio del desierto helado. «Colia», preguntó en voz baja el menor, «¿y si se arrastran por la noche?» «Los oiremos», respondió el comandante. «La nieve cruje, con este frío los pasos se oyen a 1 kilómetro». «¿Y si los centinelas se duermen?» «No tenemos centinelas, todos somos centinelas». El mayor miró la recámara del cañón. El metal brillaba tenuemente en la penumbra. Estaba listo para el combate. Mientras la tripulación le entregue su calor a la máquina los protegerá. Es un intercambio justo, vida por vida. Esa noche entendieron la verdad principal de esta guerra. El enemigo no es solo el hombre del abrigo gris. El enemigo es la naturaleza. El general Invierno no distingue quién tiene razón y quién no. Mata a todos los que muestren debilidad. El KV-1 estaba inmóvil, cubierto de nieve, parecido a un banco de nieve de forma extraña. Pero dentro de ese banco de nieve latían 3 corazones y se mantenía una vida lista para estallar en fuego ante el primer peligro. La primera noche en la prisión de hielo apenas comenzaba, y prometía ser más larga que toda su vida anterior. Los alemanes no atacaron de inmediato, actuaron de manera más inteligente y vil. Comenzaron un fuego de hostigamiento metódico y agotador. Cada 15 o 20 minutos, sin un horario fijo para que no se pudieran acostumbrar, una ráfaga de ametralladora golpeaba el blindaje del tanque o estallaba una mina de mortero cerca. Ese sonido no mataba, pero no dejaba que el cerebro se desconectara. Es una tortura con sonido y espera.
Apenas te hundes en la oscuridad salvadora, un golpe de mazo en el casco te saca de vuelta a la realidad helada. El corazón salta a la garganta cada vez, la adrenalina se inyecta en la sangre, pero no tiene salida. El cuerpo tiembla no tanto por el frío como por la intoxicación química de las propias hormonas del estrés. A las 3 de la mañana quedó claro, si no inventaban un sistema, para el amanecer la tripulación se convertiría en 3 locos con los cerebros congelados. Los ojos se cerraban no solo por cansancio, sino por una reacción defensiva del organismo. El cerebro exigía apagar la conciencia para conservar energía. Los párpados pesaban como plomo. Cada parpadeo duraba un segundo entero, luego 2. En algún momento parpadeas y ves un sueño, y abres los ojos ya por un grito o un golpe. ¡Dejen de cabecear! La voz del hermano mayor sonó como el chirrido de una bisagra oxidada. Se sacudió el entumecimiento y tomó una decisión. Iniciamos el modo carrusel. Dormir todos a la vez es la muerte. Dormir de a uno nos congelamos. Vamos a rotar. El sistema era simple y cruel, como todo en esta guerra. Cambio de posiciones cada 2 horas. El primer número es el observador. Se sienta junto a la mira y el panorama del comandante. Su tarea es mirar a la noche hasta que le ardan los ojos, captar cada movimiento, cada sombra. Tiene el dedo en el gatillo. Él es la vida de la tripulación. El segundo número es el calefactor. Baja hacia la transmisión o se pega a la recámara, intentando conservar los restos de calor con el aliento y el cuerpo. Puede cerrar los ojos, pero no tiene derecho a caer en un sueño profundo. Es una semivigilia, un estado limítrofe parecido al coma. El tercer número es el despertador. Su tarea es no dejar que el observador se duerma y controlar el tiempo. Vigila los sectores que no ve el primero y constantemente empuja, pellizca, golpea en el hombro al compañero. Vasia, arriba, a la mira. Andrei, a los pies, a los tanques. Yo vigilo el sector de la escotilla. El tiempo corre. Moverse dentro del KV-1 con ropa de invierno es una tortura aparte. En la caja estrecha, llena de estantes de proyectiles, palancas y esquinas afiladas de la recámara, 3 osos con chaquetas acolchadas intentan cambiar de lugar. Es acrobacia de paralíticos. Las piernas se entumecen, los músculos se acalambran por el frío. Cada golpe de rodilla contra el metal responde con un dolor agudo, pero ese dolor es útil, despierta. El hermano menor ocupó el lugar del artillero. Pegó la frente al soporte de la mira. La goma se endureció y se puso dura como piedra. El frío del ocular penetraba directo al globo ocular, provocando lágrimas. Pero no se pueden secar. Las manos están ocupadas con los volantes. En el campo de visión solo hay una bruma en blanco y negro. Nieve, arbustos, esqueletos de máquinas quemadas. Y sombras. Las sombras estaban en todas partes. El cerebro cansado empezaba a dibujar la realidad. Al menor le parecía que un arbusto se movía, que detrás del banco de nieve alguien se arrastraba. «A la derecha, 20», roncó. «Movimiento». El mayor apareció instantáneamente helado, pegándose la ranura de visión. «Despejado, es el viento que mueve la rama. No delates, Vasca. Frótate los ojos». Estas falsas alarmas agotaban más que el combate. Ves a un alemán, estás listo para apretar el gatillo, pero es solo un juego de luz y de tu psique enferma. El sueño se convirtió en el enemigo número 1. Más aterrador que los tanques, más aterrador que el frío. Se acercaba suavemente, prometiendo calor y paz. «Cierra los ojos un segundo», susurraba. «Solo caliéntate». Era una trampa. Apenas cerrabas los ojos, la cabeza caía sobre el pecho y la conciencia volaba a una cabaña tibia, a la estufa, al olor de pasteles. «¡No dormir!». Un golpe sordo con el puño en el hombro sacó al menor de la alucinación. El hermano mayor estaba parado al lado. Su rostro en la penumbra parecía una máscara de hollín y escarcha. Ojos rojos, inflamados, como de vampiro. «Toma». Le tendió una cantimplora de aluminio. El agua adentro se había convertido en granizado de hielo. Tragarla era doloroso. Dolía los dientes, la garganta se cerraba con un espasmo. Pero esa bola helada, cayendo al estómago, obligaba al organismo a despertar. «Cambio. Andrei a la mira. Vasia abajo. Yo al control». De nuevo el Tetris de cuerpos.
De nuevo quejidos, insultos entre dientes, patadas en la cara. Andrei, el hermano del medio, ocupó el puesto. Era el más tranquilo de ellos, pero incluso su temple se resquebrajaba. Empezó a hablar solo. En voz baja, apenas audible, murmurando para sus adentros algunas rimas infantiles o características técnicas de los proyectiles. Peso 6 kilos, velocidad inicial 600, perforación 1, 2, 3, 4, 5. Voy a buscar... El cansancio apagó el miedo. Ya no había miedo a la muerte, solo quedaba el reflejo. Reflejo de cargar, reflejo de apuntar, reflejo de respirar. El tanque dejó de ser una máquina, se convirtió en parte de sus cuerpos. Una prótesis de hielo en la que estaban encadenados. Afuera estalló una bengala. Una luz blanca, mortecina, inundó el claro. Las sombras de los árboles se sacudieron y corrieron como vivas. Andrei se lanzó al gatillo, pero la mano del mayor interceptó su muñeca. «Espera, es una prueba. No delates la posición hasta que veas el objetivo». Se sentaron sin respirar. La luz de la bengala se apagaba lentamente, siseando en la nieve. Los alemanes comprobaban si los rusos estaban vivos en esa caja de hierro. Responder con un disparo a cada ruido significaba gastar la munición antes del amanecer, y el amanecer aún estaba lejos. El tiempo perdió sentido. La noche se estiró hasta la eternidad. Parecía que el sol nunca saldría, que el mundo siempre había sido y sería esa caja oscura y congelada. 4 de la mañana, la hora más difícil, la guardia del perro. El organismo está en el fondo de su actividad. El corazón late lento, la sangre es espesa. Justo ahora dan ganas de morir, con tal de que cese esta tortura de frío y tensión. «Kolia», susurró Andrei, sin apartarse de la mira. «No puedo, no siento las manos». «Puedes». La voz del mayor sonaba ya no como una orden, sino como una constatación de hecho. «No eres una mano, eres el artillero. Gira el volante. Mientras gires, la sangre circula. Si paras, te mueres». Y Andrei giraba. 1 milímetro a la izquierda, 1 milímetro a la derecha. El cañón del arma movía apenas perceptiblemente su pupila negra en la oscuridad, escaneando el horizonte. El carrusel seguía girando. 3 vidas fluían una en la otra, manteniendo el fuego común de la conciencia, que tanto quería apagarse bajo el viento helado de la noche cerca de Moscú. Para la mañana la situación en el camino cambió. El ataque directo y descarado de la columna motorizada alemana cambió por una maniobra cautelosa y viscosa. El enemigo estaba desconcertado. Según todos los manuales tácticos de la Wehrmacht, un punto de fuego solitario se neutraliza en 10, máximo 15 minutos. Aquí el combate duraba ya varias horas, y la densidad del fuego por parte de los rusos no disminuía. Al Estado Mayor del batallón alemán volaban informes de pánico. Un teniente primero, acostado en la nieve a 300 metros del pajar, informaba que frente a él no había simplemente una emboscada. «Aquí hay una zona fortificada», gritaba al auricular del teléfono de campaña, tapando el ruido de las ametralladoras. «Mantienen el camino mínimo 3 tanques pesados. Observamos múltiples destellos. Sector de tiro, 180 grados. Están disparando con fuego cruzado». Los alemanes cayeron en la trampa de su propia lógica. No podían creer que una sola tripulación fuera capaz de crear tal tormenta de fuego. En su cuadro ordenado del mundo, tal intensidad de disparo significaba la presencia de al menos un pelotón de tanques completo. El aire helado y la acústica del bosque invernal jugaron a favor de los hermanos. El sonido del disparo del cañón de 76 milímetros, reflejándose en los troncos congelados de los árboles, se multiplicaba, se dividía y llegaba a los alemanes desde diferentes lados. El eco convertía un solo cañón en una batería de artillería. Dentro del KV-1, en el aire viciado y pesado, impregnado de olor a cordita, los hermanos representaban un espectáculo mortal. No conocían los informes alemanes, pero intuitivamente tocaron ese nervio del miedo. «Kolia, no avanzan», roncaba Andrei, pegando el ojo a la mira. «Se tiraron a las zanjas, no levantan la cabeza». «Por eso no avanzan, porque piensan que aquí somos una horda», gruñó el mayor. Él, cumpliendo el rol de cargador,
Estaba empapado de sudor a pesar de los 30 grados bajo cero afuera. Sus manos temblaban por la tensión. 90 proyectiles de munición no son solo números, son toneladas de hierro que hay que mover a mano. Cambiamos el ritmo, no tan seguido. Entendieron que si disparaban continuamente, delatarían rápido su posición y quemarían el cañón. Había que crear la ilusión de que trabajaban diferentes máquinas. Andruja, escucha la orden. La voz del mayor se volvió dura como el metal. Hacemos el columpio. Disparo al sector izquierdo. Pausa de 10 segundos. Giro de torreta a la derecha. Disparo. Pausa de 5 segundos. De nuevo a la izquierda. Los confundimos. Que piensen que son tanques diferentes trabajando. Entendido, asintió el artillero. El motor eléctrico de la torreta zumbó, girando la construcción de varias toneladas. La torreta del KV-1 se deslizó a la izquierda. ¡Fuego! El estruendo del disparo. El proyectil se fue hacia los arbustos donde se había notado movimiento de infantería. ¡Alto!, ordenó el mayor. Esperamos. 1, 2, 3. Giro a la derecha. ¡Rápido! El motor del mecanismo aulló. El cañón describió un arco. ¡Fuego! El segundo proyectil golpeó el esqueleto de un transporte blindado ya quemado, levantando una nube de chispas y humo. Para los alemanes esto se veía como el trabajo coordinado de dos máquinas diferentes ubicadas en los flancos. El enemigo temía ir al ataque frontal, suponiendo que caería bajo un fuego cruzado letal. Empezaron a atrincherarse en la nieve, llamando a los zapadores y a la artillería pesada. Era pura psicología. Un tanque ruso, inmovilizado, con la oruga rota, por la fuerza de voluntad de su tripulación, dictaba las condiciones a todo un batallón. «Balas para la ametralladora agotándose», informó el menor desde abajo. Pasaba los discos hacia arriba, a la torreta. «Quedan 10 unidades». «Cuidar como la niña de los ojos», respondió el comandante. «Dispara en ráfagas cortas, de a 2 o 3 balas. Imita el tiro de prueba. No dejes que entiendan que tenemos hambre. Farol». Toda su defensa ahora se sostenía en un grandioso y descarado farol. Si los alemanes supieran que frente a ellos hay solo 3 hombres agotados, a los que se les acaban los proyectiles y las fuerzas, simplemente los aplastarían con masa. Pero el miedo ante los monstruos rusos paralizó la voluntad de los comandantes alemanes. El hermano mayor se miró las manos. Los guantes se habían roto hacía tiempo. La tela estaba empapada de aceite y sangre de los nudillos lastimados. Cada vez que abría el cierre, vencía la resistencia del lubricante espeso y su propio cansancio. Los músculos de la espalda ardían en fuego. «¡Colia! ¡Lanzan humo!», gritó el artillero. Afuera, sobre la nieve blanca, empezaron a extenderse nubes grises. Los alemanes intentaban ocultar sus movimientos. «Quieren rodearnos», entendió el mayor. «Piensan que aquí hay una línea de defensa, buscan los flancos, y no tenemos flancos, somos un punto». «¿Qué hacemos?». En la voz del hermano del medio sonó una nota de ansiedad. «Disparamos al humo, al azar, pero poco. Asustamos. Andrei, dispara más arriba, a las copas de los árboles». «¿Para qué a los árboles? ¿Gastar proyectiles?». «Las esquirlas caerán desde arriba, será más aterrador, y el sonido más fuerte, que piensen que tenemos metralla». Dispararon a las copas de los pinos sobre el camino. El proyectil de alto explosivo estalló las ramas, derribando sobre la infantería alemana una avalancha de ramas, astillas y metal mortal. Los gritos de los heridos llegaron incluso a través del blindaje. Esta jugada inusual convenció definitivamente a los alemanes. Los rusos se prepararon a fondo. El enemigo detuvo los intentos de arrastrarse hacia adelante y se quedó quieto, esperando refuerzos. Tiempo. De nuevo ganaron tiempo. Cada minuto que los alemanes pasaban con la nariz en la nieve significaba que en algún lugar en la retaguardia tendrían tiempo de traer municiones, desplegar un hospital o cavar una nueva trinchera. La tripulación del KV trabajaba ya por puro automatismo. La conciencia se redujo a un algoritmo: objetivo, puntería, disparo. Dejaron de sentir el frío. El sistema nervioso, sobrecargado de estrés, simplemente desconectó las señales de la periferia del cuerpo. Los pies en las botas se convirtieron en trozos de madera helada, pero eso ya no preocupaba. Lo principal era que las manos obedecieran. Lo principal era que el cierre chasqueara.
Los engañamos, hermanos. De repente se rió roncamente el menor. La risa era terrible, parecida a una tos. Están sentados, los Fritz, temblando. Piensan que esto es una fortaleza. Y aquí solo estamos nosotros y el hierro. No seas pájaro de mal agüero, cortó el mayor. Apenas entiendan que estamos solos, nos despedazarán con los dientes. Sabía que este juego de las escondidas no podía durar eternamente. Tarde o temprano los alemanes se les acabaría la paciencia, o llegaría la aviación, o a ellos mismos se les acabarían los proyectiles. Pero mientras ese momento no llegara, estaban obligados a mantener la ilusión. Debían ser no 3 personas, sino un batallón entero. En el periscopio volvió a pasar una sombra. «A la izquierda, movimiento». «Lo veo». La torreta volvió a girar. El zumbido del motor eléctrico se fundía con la respiración pesada de los hombres. El KV-1, ese fantasma de acero, continuaba su baile sobre los huesos de la lógica enemiga. Cambiaban sectores, cambiaban el ritmo, cambiaban la táctica, creando caos de la nada. Y mientras ese caos reinaba en las cabezas de los enemigos, Moscú a sus espaldas ganaba preciosos segundos de vida. La ilusión de cantidad se convirtió en su blindaje más confiable, más fuerte que 75 milímetros de acero laminado. Pero la reserva de ese blindaje se derretía con cada disparo. Tercer día en la posición. El tiempo se comprimió en un resorte tenso, donde el día no se distingue de la noche. Los alemanes se cansaron de perder técnica en intentos inútiles de romper la defensa de frente. Su táctica cambió. En el horizonte, en la bruma gris de la mañana helada, aparecieron siluetas largas y depredadoras. No son tanques, son 88 milímetros. Cañones antiaéreos Flak, desplegados para tiro directo. Asesinos de tanques. Sus proyectiles vuelan a una velocidad superior a la del sonido y atraviesan el blindaje como una aguja caliente atraviesa la mantequilla. El primer golpe dio en el pómulo de la torreta. El sonido fue como si el mismo firmamento se partiera sobre sus cabezas. No fue una explosión, sino un crujido seco y agudo de metal partiéndose. El KV-1, con un peso de 47 toneladas, se estremeció hasta el último tornillo. El proyectil rebotó, yéndose al cielo como un trompo chillón, pero la energía cinética del impacto fue monstruosa. Dentro de la torreta se desprendieron escamas del blindaje, pequeñas y afiladas como navajas, que cortaron las caras de la tripulación. Pero lo más terrible pasó con la óptica. La onda de choque que pasó por el cuerpo destrozó los prismas de la mira. El vidrio saltó hacia adentro, cegando al artillero. ¡Los ojos!, gritó Andrei, cubriéndose la cara con las manos. La sangre manaba a través de los dedos sucios. ¡No veo nada! ¡La mira hecha pedazos! El comandante se lanzó al panorama. Allí donde antes había una retícula nítida con marcas de distancia, ahora había solo una mezcla de vidrio roto y oscuridad. El tanque se quedó ciego. ¡Dejar el pánico! La voz del mayor era helada, aunque por dentro todo se le caía. «Andrei, ¿estás entero? ¿Los ojos enteros?» «Enteros. El vidrio entró en la piel. Pero no hay mira, Kolya. ¿Cómo disparamos? Somos topos». Afuera retumbó de nuevo. El segundo proyectil de 88 milímetros pasó a centímetros de la escotilla, bañando el blindaje de calor. Los alemanes estaban ajustando la puntería. El siguiente sería en el costado o bajo la torreta. Les quedaban de vida como mucho 2 minutos. «Escuchar mi orden». El hermano mayor tomó la decisión al instante. Era una locura, pero en los reglamentos no escriben cómo pelear ciego. «Abre el cierre, rápido». «¿Para qué?», no entendió Andrei, pero las manos ya tiraron de la palanca. La pesada cuña del cierre bajó. La recámara bostezaba como un agujero negro. «Mira por el cañón, como en un catalejo. Apunta por el canal del cañón». Era una técnica de desesperación. El artillero se pegó a la recámara abierta. A través de 4 metros de tubo de acero estriado, vio un diminuto círculo de luz. En ese círculo, como en el objetivo de unos binoculares invertidos, se veía el escudo gris del antiaéreo alemán. «Lo veo», exhaló. «Más a la derecha. Un poco más. ¡Alto! Lo tengo en el centro del círculo. Sostén fuerte. No respirar». El mayor agarró un proyectil, de alto explosivo. Ahora se necesitaba la precisión de un cirujano,
y la velocidad de un verdugo. «Quita la cabeza. Cargo». Golpe. El proyectil entró en la cámara. El chasquido del cierre cortó la luz al final del túnel. Ahora estaban de nuevo en la oscuridad, pero en la memoria del artillero quedó la imagen: la cruz del cañón y el escudo del enemigo. ¡Fuego! Disparo. El retroceso del cañón casi aplasta al cargador contra la pared trasera de la torreta. En la estrechez, con tal prisa, no alcanzó a apartarse según el reglamento. «¿Dónde fue la explosión?», gritó el mayor. Abajo, junto a las palancas, el hermano menor se convirtió en oído. Apagó el motor para escuchar el mundo a través del blindaje. «¡Dio!», gritó. «¡Oigo gritos! ¡Y el hierro suena! ¡Le dimos, hermanos! ¡Cubrimos al equipo!». Pero era pronto para alegrarse. El segundo antiaéreo, camuflado más a la izquierda, abrió fuego rápido. Los proyectiles golpeaban la tierra alrededor del tanque, levantando fuentes de suelo congelado. Las esquirlas tamborileaban en el blindaje, rompiendo los instrumentos externos, la antena, el faro. El tanque estaba sordo y ciego, atrapado en una bolsa de fuego. Disparar a través del cañón cada vez era imposible, es demasiado largo. Hasta que abres, hasta que miras, hasta que cargas, te convierten en un colador. «¡Pasamos al oído!», ordenó el mayor. Vasia, tú eres nuestros oídos. Escucha las salidas. Ahora su vida dependía de la intuición y la acústica. El hermano menor, pegando la oreja al metal frío del casco, captaba los sonidos de los disparos. «¡Salida a la izquierda! ¡30 grados!», gritaba analizando el eco. Andrei, con la cara bañada en sangre, giraba el volante de la torreta a ciegas. No veía el objetivo, lo sentía. En los días de combate se fusionó con la máquina a tal punto que sabía. 3 vueltas del volante es un giro de tantos grados. Su aparato vestibular funcionaba en lugar del giroscopio. «¡Alto! ¿Aquí?», preguntaba poniendo la mano en el gatillo. «Dale». Disparo al azar, a la luz blanca, como a una moneda. «Fallaste», comentaba el menor, escuchando el sonido de la explosión. «Se fue más lejos, apunta más cerca, 100 metros más corto». Andrei giraba el volante de puntería vertical, orientándose solo por la sensación muscular del peso del cañón. Imaginaba la trayectoria en su mente, dibujando la parábola del vuelo del proyectil en el vacío negro de su conciencia. «¡Fuego!». Afuera resonó el estruendo de una detonación. Aparentemente dieron en las cajas de proyectiles. «¡Hay contacto!», aulló el menor. «¡Arde! ¡Oigo cómo explota!». Era un duelo de fantasmas, un gigante ciego contra cazadores invisibles. La tripulación del KV-1 violó todas las leyes de la balística y la lógica. Disparaban no a objetivos visibles, sino a fantasmas sonoros, por intuición, por instinto animal. El lubricante en los mecanismos de giro se espesó definitivamente. La torreta se trababa. Andrei tenía que echarse sobre el volante con todo el cuerpo, perdiendo el aliento. «Más, un poco más. Vamos, querida, gira». El mayor pasaba los proyectiles en silencio. Sus manos se convirtieron en tenazas ensangrentadas. Ya no sentía los dedos, solo el peso del metal. Proyectil, cierre, disparo. Proyectil, cierre, disparo. Las vainas rodaban por el suelo, tintineando con cada movimiento del tanque, como monedas en una alcancía de muerte. «¡Infantería!». La voz del menor cambió. «Oigo voces, cerca, a la derecha, del lado del barranco». Disparar con el cañón a la infantería a ciegas es gastar munición en vano. «¡Ametralladora!», ladró el comandante. «Andrei, en abanico, a la altura de la cintura». El artillero apretó el gatillo de la ametralladora coaxial. Las balas trazadoras se fueron a la niebla. Movía el cañón de izquierda a derecha, como una manguera con agua, inundando de plomo la supuesta zona de ataque. «¡Más a la derecha!», corregía el menor, escuchando los gritos de los alemanes heridos. «¡Más a la derecha aún! ¡Gritan los malditos! ¡Significa que les estás dando!». Era un trabajo infernal. El límite físico se había superado ayer. Ahora trabajaban con el recurso que la naturaleza reserva para casos de peligro mortal. Los músculos trabajaban con pura glucosa de descomposición. Los nervios vibraban como cuerdas tensas. No veían al enemigo, pero el enemigo sentía su furia.
Los soldados alemanes, arrastrándose por la nieve, no podían entender cómo el tanque ruso, con la óptica rota, seguía respondiendo con tanta precisión. Les parecía que esa máquina tenía ojos en cada lámina de blindaje. No sabían que los ojos del tanque se habían convertido en 3 hermanos agotados, que unieron sus sentidos en un solo circuito sensorial. Se callaron, susurró el menor 10 minutos después. Solo se oyen quejidos. Se retiraron. En la torreta colgó un silencio, interrumpido solo por la respiración pesada y sibilante de 3 personas. «Andrei», llamó en voz baja el mayor. «Déjame ver la cara». Atrajo al hermano hacia sí, limpiando la sangre con un trapo. Pequeños fragmentos de vidrio se clavaron en la frente y las mejillas, pero los ojos, gracias a Dios, estaban enteros. Los párpados se hincharon, pero las pupilas reaccionaban a la luz. «Vas a vivir», constató. «Pero habrá que disparar igual, al tacto». «Ya me acostumbré», sonrió torcidamente el del medio. «Ahora lo siento con la espalda». El tercer día llegaba a su fin. El tanque KV-1, ciego, herido, cubierto de hollín y cicatrices de rebotes, permanecía en la posición. Rechazaron el ataque con una técnica que no debería existir. La intuición venció a la óptica. El espíritu humano resultó más preciso que los lentes alemanes Zeiss. Pero por delante estaba la 4ª noche, y traía consigo pruebas nuevas, aún más aterradoras. Hacia la noche el viento cambió. Del norte llegó una tormenta, densa, punzante, tapando con nieve todas las grietas y ahogando los sonidos. La visibilidad cayó a 0. Para los tanquistas era una sentencia, pero para la infantería alemana, un regalo del destino. Ahora podían acercarse mucho, sin temer a las ametralladoras. Se arrastraban, fundiéndose con los bancos de nieve, sombras grises sobre fondo blanco, acercándose al monstruo de acero atascado en el camino. El hermano menor, sentado abajo, oyó ese sonido primero. No era el estruendo de una explosión ni el silbido de una bala. Era un sonido que hacía que se erizaran los pelos bajo el casco. Un chirrido. Metálico, rítmico, el chirrido de botas alemanas con clavos sobre el blindaje de los guardabarros. Alguien caminaba sobre su techo. «¡Sobre el blindaje!», gritó rompiéndose la voz. «¡Arriba!». En ese mismo segundo, el cañón de un fusil automático se clavó en la ranura de visión del mecánico. Una ráfaga golpeó el vidrio blindado, sacando chispas y polvo de piedra. «Están en el punto ciego». El comandante evaluó la situación al instante. El cañón y la ametralladora coaxial son inútiles. El enemigo está por debajo del ángulo de depresión del arma o atrás, sobre el compartimiento del motor. Rodearon el tanque como hormigas a un escarabajo. Ahora entrarán en juego los paquetes de granadas bajo la torreta o botellas con gasolina en las tomas de aire. «¡Escotillas!». La orden sonó como una locura. Abrir las escotillas en combate significa violar la ley principal del tanquista, pero quedarse dentro de una lata de conservas sellada mientras la abren desde afuera era una muerte segura. «Pistolas al combate, preparen granadas». El mayor sacó de la funda la TT. La empuñadura, envuelta en cinta aislante, resbalaba en el guante mojado de sudor. Con los dientes arrancó el pasador de una granada limón F1 estriada. «Andrei, a mi orden. Yo el izquierdo, tú el derecho. Basia, cubre el frente con la frontal». Actuaron por puro reflejo de bestia acorralada. La estrategia se acabó. Empezó una pelea callejera. «¡Vamos!». La pesada tapa de la escotilla del comandante se abrió. Un torbellino helado y granizo de nieve golpearon la cara. El mayor se asomó hasta la cintura. Justo frente a él, en la torreta, forcejeaba un zapador alemán, intentando meter una carga bajo el anillo. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Ojos alemanes dilatados por el horror, boca torcida. Disparo de TT a quemarropa. El estruendo del disparo de pistola se ahogó en el aullido del viento. El alemán se volcó hacia atrás, resbalando por el blindaje inclinado. A la derecha retumbó la pistola de Andrei. Disparaba a la oscuridad, a las siluetas que trepaban por el casco. «¡Toma, maldito!», roncaba el artillero, lanzando una granada por la borda, hacia donde se movía la infantería bajo las orugas. La explosión de la granada afuera resonó con un golpe sordo en el fondo. Las esquirlas repiquetearon en el blindaje. El mayor giraba en la escotilla,
disparando en todas direcciones. La TT golpeaba duro. Las vainas volaban dentro del tanque, cayendo sobre los hombros y por el cuello. Las manos temblaban, pero las balas encontraban objetivos. Distancia, 2 o 3 metros. Difícil fallar. Otro alemán intentó saltar a la torreta desde la popa. El comandante vio solo una sombra y el brillo de una bayoneta. Apretó el gatillo. Clic. Fallo. El cerrojo se quedó abierto. Cargador vacío. El alemán tomó impulso con la culata. No había tiempo para recargar. El mayor, rugiendo de rabia, lo golpeó con el cañón de la pistola en la cara, poniendo en el golpe todo el peso de su cuerpo y toda la furia acumulada. Crujido de hueso. El enemigo cayó abajo, sobre el compartimiento de transmisión. «¡Basia! ¡Suben por la izquierda!», gritó hacia la escotilla. Abajo en el compartimiento de control, el hermano menor se movía como culebra en sartén. La ametralladora frontal de T en el montaje de bola tenía un sector de tiro limitado. Veía en el periscopio solo piernas y abrigos pasando. Apretó el gatillo, regando con plomo la nieve frente al tanque, sin dejar que nadie se acercara por el frente. Pero los enemigos estaban al costado. Vasily sacó su revólver Nagant. 7 balas. Metió el cañón del revólver en el orificio para disparo de armas personales en la placa frontal. ¡Tomen! ¡Coman! Disparaba a ciegas, esperando darle a alguien. El tambor giró 7 veces, vacío. Desde arriba por las escotillas abiertas volaba nieve y maldiciones. Los hermanos convirtieron el techo de su tanque en un escenario de lucha cuerpo a cuerpo. Era surrealista. 47 toneladas de alta tecnología del año 41, un cañón potentísimo, blindaje grueso. Todo esto ahora no importaba. El destino de la tripulación lo decidían balas de pistola calibre 7.62 y simples puños rusos. ¡Granada! El grito de Andrei cubrió el ruido del viento. Una granada de palo alemana cayó en el borde de la escotilla del artillero. Se balanceaba en el borde del metal, lista para rodar dentro del compartimiento de combate. Un segundo para la explosión. Andrei no pensó. Simplemente la golpeó con la mano en el guante grueso, apartándola como una mosca molesta. La granada salió volando y explotó en el aire, bañándolos con una lluvia de pequeñas esquirlas. La onda expansiva los aturdió. En los oídos zumbó como si hubieran golpeado una campana de iglesia. ¡Abajo! ¡Escotillas!, ordenó el mayor, metiendo un cargador nuevo. La infantería retrocedió. Los alemanes no esperaban tal furia. Pensaban que los tanquistas se quedarían adentro esperando la muerte, pero salieron y se les fueron al cuello. El efecto psicológico fue más aterrador que las bajas. La muerte negra. Así llamaban a los infantes de marina soviéticos, pero estos 3 con chaquetas sucias no eran peores. Las pesadas tapas de las escotillas se cerraron, los cerrojos chirriaron. El tanque volvió a ser hermético. Adentro colgó un silencio, interrumpido solo por la respiración pesada y silbante. El aire estaba azul por el humo de pólvora de los disparos de pistola. Las vainas rodaban por el piso estriado. ¿Todos enteros? La voz del mayor temblaba. La adrenalina bajaba y en su lugar llegaba un temblor fuerte. Parece... Andrei se palpaba la manga. La chaqueta estaba rota por una bayoneta o esquirla, pero no había sangre. Me salvé. Yo tengo 0 balas, dijo en voz baja el menor desde abajo. El Nagant está vacío. El mayor se miró las manos. Los nudillos de los dedos estaban rotos hasta la carne contra algún casco o rifle. La pistola estaba caliente. El único objeto tibio en esa cripta helada. Volverán, dijo secándose el sudor de la frente con la manga. Pero ahora tendrán miedo. Entendieron que no somos solo hierro. Mordemos. Esta escaramuza corta y cruel sobre el blindaje cambió todo. La distancia de la guerra desapareció. Si antes mataban al enemigo a 1 kilómetro de distancia, apretando botones y palancas, ahora veían los ojos de los que mataban. Sentían el olor de su miedo y tabaco. La guerra se volvió personal. El tanque KV-1 estaba en la oscuridad, rodeado de cadáveres de uniforme gris. Parecía un lobo viejo y herido, rodeado por sabuesos, pero que aún es capaz de destrozar la garganta a cualquiera que se acerque demasiado. Afuera volvió a aullar la tormenta, cubriendo los rastros de sangre sobre el blindaje blanco. La noche continuaba. 4º día.
Es el momento en que el organismo humano empieza a consumirse a sí mismo. El glucógeno en los músculos se quemó ayer. Las reservas de grasa se agotaron en la lucha contra el frío. Ahora al horno del metabolismo van las proteínas, el tejido muscular. La tripulación adelgaza a ojos vista. Los rostros se chuparon. Los pómulos están forrados de piel gris apergaminada. Los ojos se hundieron en órbitas negras y en ellos se instaló un brillo febril, enfermizo. Dentro del tanque llegó un silencio terrible y vibrante. Presionaba los oídos más fuerte que el estruendo de las explosiones. El hermano mayor por enésima vez pasó la mano con guante por el estante de municiones en la pared de la torreta. Vacío. Los soportes metálicos que antes sostenían los pesados cuerpos de los proyectiles, ahora sobresalían como costillas de un esqueleto. Se dejó caer al suelo, tanteando con las manos en la oscuridad bajo la recámara, esperando encontrar aunque fuera una bala rodada, aunque fuera un cilindro olvidado. Los dedos tropezaban solo con vainas disparadas, frías y resbaladizas por el aceite. Vacío. Su voz sonaba como el susurro de hojas secas. Calibre principal, 0. Era el punto matemático de no retorno. El KV-1, formidable máquina de ruptura, señor del campo de batalla, se convirtió en 47 toneladas de hierro desarmado. Los 76 milímetros del cañón F-32 ahora eran simplemente un tubo de acero inútil. Podían asustar, pero no podían matar. Quedaban solo las ametralladoras DT. Pero contra el blindaje de tanques son inútiles, como guisantes contra una pared. Andrei, el artillero, estaba sentado junto a la mira, sin apartarse del ocular. Sus manos descansaban sobre los volantes, pero los dedos ya no se movían. Estaban negros. La congelación de tercer grado se acercó sin ser notada, bajo la máscara del cansancio general. Necrosis de tejidos. Se miraba las manos y no las reconocía. Eran trozos de madera ajenos y carbonizados, pegados a las mangas de la chaqueta. No había dolor. Las terminaciones nerviosas murieron. «Colia», llamó en voz baja. «Y mamá hornea pasteles, con repollo». «¿Qué?». El mayor se sacudió, saliendo del semiolvido. «Huele», sonrió Andrei con los labios rotos. «¿Oyes? La masa sube, y el horno crepita. Calor». Las alucinaciones les llegaron a todos. El cerebro, privado de sueño y alimento, envenenado por monóxido de carbono y humo de pólvora, empezó a proyectar imágenes del pasado directo en la retina de los ojos. Al menor abajo, en el compartimiento de control, le parecía que conducía un tractor por un campo de primavera. Las palancas estaban tibias, el sol calentaba la espalda, y en lugar de nieve virgen ante él, se extendía tierra negra y fértil. Incluso empezó a tararear algo para sí mismo, meciéndose al ritmo de una música inexistente. «Vasia, despierta». El grito del comandante a través del intercomunicador rompió el delirio. «Informe, ¿cómo estamos de combustible?» «¿Eh?». El menor parpadeó. El campo de primavera desapareció, volvió la estrechez helada del casco blindado. «Combustible. La aguja está caída. Quizás 10 litros chapotean en el fondo, para un arranque». Los alemanes entendieron que la bestia perdió los dientes. Los profesionales al otro lado del frente sabían contar. Notaron que el tanque ruso dejó de responder con el cañón. La última hora estuvo callado, respondiendo solo con ráfagas cortas de ametralladora a las provocaciones directas. «Lo saben», constató el mayor, mirando por el periscopio. «Ven que estamos vacíos». Del bosque, con seguridad y sin ocultarse, salieron 3 tanques alemanes PZ-4. Siluetas cuadradas y angulosas sobre el fondo de la nieve gris. No disparaban, iban al acercamiento, despacio, como verdugos que saben que la víctima no irá a ninguna parte. «Van al choque», entendió Andrei. Su voz era tranquila, distante. «Quieren simplemente empujarnos del camino o volcarnos. Ahorran proyectiles, los desgraciados». Era el insulto supremo. El enemigo dejó de percibirlos como una amenaza. El enemigo veía en ellos simplemente un obstáculo, un montón de chatarra que hay que mover con una excavadora. Los comandantes alemanes abrieron las escotillas, mirando hacia afuera. Querían ver el triunfo con sus propios ojos. La distancia se reducía. 300 metros, 200.
Dentro del KV-1 colgó una pesada atmósfera de despedida. No hacían falta palabras. Todos entendían. Hicieron más de lo que podían. Retuvieron un regimiento 4 días. Quemaron técnica por una compañía. Pero la física es implacable. Cuando se acaban los proyectiles, la guerra se acaba. ¿O no? Basia. La voz del mayor se volvió firme, como ese acero del que estaba soldado su tanque. ¿Dijiste que hay gasóleo para un arranque? Afirmativo. ¿Nos alcanza para girar? Si hay suerte, si el embrague no se congeló. Escucha la tarea. No somos un blanco, somos un proyectil. Nosotros mismos somos un proyectil. 47 toneladas. ¿Entiendes? Entiendo, respondió el menor. En su voz despertó una determinación malvada y alegre. Lo haremos. El mayor miró a Andrei. Él asintió, acariciando con dedos negros la recámara del cañón. El motor eléctrico murió, dijo el comandante. La torreta se traba. Vamos a girar a mano. Andrei empuja, yo ayudo. Hay que recibirlos de frente. Los dos se echaron sobre el volante de giro de la torreta. Los músculos parecía que se romperían por la tensión. El chirrido del mecanismo se mezcló con el jadeo de los hombres. Centímetro a centímetro, la pesada torreta giraba al encuentro del tanque alemán. Más, un poco más. Vamos, querida. El dolor en las manos congeladas era infernal, pero también devolvía la razón. Las alucinaciones desaparecieron, quedó solo la rabia. Una furia fría y cristalina de personas a las que acorralaron, pero que se negaron a rendirse. El 4 alemán se acercó a 50 metros. Iba directo de frente, ganando velocidad para tirar al KV del terraplén con un golpe del casco. El mecánico alemán estaba seguro de sí mismo. Veía una mole inmóvil y silenciosa. «Ahora, Basia, espera», susurraba el mayor mirando por la ranura. «Que se acerque, que se lo crea». La mano del menor se posó en la palanca del embrague principal. El pie quedó suspendido sobre el pedal del acelerador. El corazón latía en algún lugar de la garganta, contando los últimos golpes. «¡Dale!». El menor pisó el pedal a fondo y soltó bruscamente el embrague. El diésel V2, enfriado, semimuerto, de repente rugió como bestia herida. De los tubos de escape salió una nube de humo negro y graso. Las orugas, tintineando, mordieron el hielo. El KV-1 saltó. Fue el salto de un hipopótamo, pesado, torpe, pero inevitable. El alemán no se lo esperaba. Vio cómo el fortín muerto de repente cobró vida y se lanzó a su encuentro. No hubo tiempo para maniobrar. Golpe. 2 máquinas chocaron frente a frente. El sonido del golpe fue terrible. Chirrido de acero, tintineo de blindaje rompiéndose, alarido de metal. Pero a la física no se le engaña. El KV-1 pesaba 47 toneladas. El PZ-4 alemán, 22 toneladas. El tanque soviético, usando la inercia y la masa, simplemente aplastó la parte delantera de la máquina alemana. El golpe fue de tal fuerza que la tripulación adentro fue lanzada contra el blindaje. El mayor se rompió la frente contra la mira, la sangre le inundó los ojos. Pero sentía cómo el casco del KB seguía moviéndose, aplastando al enemigo, hundiéndolo en la nieve, rompiendo la suspensión y las ruedas. «¡Pisa, Basia! ¡Pisa!», gritaba él. El tanque se arrastraba hacia adelante, rugiendo y chirriando, convirtiendo la técnica alemana en un montón de hierro retorcido. Ya no era un duelo de artillería, era una pelea a cuchillos, donde en lugar de cuchillos se usaba el peso de la máquina de combate. El tanque alemán se inclinó y, perdiendo el equilibrio, cayó a la zanja, volcándose con las orugas hacia arriba. El KV-1 se detuvo al borde del terraplén, envuelto en vapor y humo. El motor estornudó por última vez y se apagó. Ahora sí para siempre. El combustible se acabó. Adentro colgó un silencio muerto. «¿Vivos?», roncó el mayor, limpiándose la sangre de la cara. «Vivos», respondió Andrei. «Vaya que se te ocurrió una, Kolia. Como bolos». «Fue el último argumento», dijo el menor desde abajo. Su voz temblaba. «Se acabó. Ahora sí estamos vacíos y secos». Hicieron lo imposible. Detuvieron el ataque sin tener ni un solo proyectil. Usaron el propio tanque como arma de última oportunidad.
pero ahora se quedaron completamente solos, sin movimiento, sin fuego, en una máquina que se enfriaba, en medio del cerco enemigo, y por delante estaba la noche, la última noche de su guerra. El golpe fue de tal fuerza que el mundo dentro del tanque se partió en fragmentos. El sonido del metal aplastándose cruzó los límites de la percepción auditiva y se convirtió simplemente en dolor en las sienes. El KV-1, habiendo perdido impulso pero conservando la inercia de 47 toneladas, se estrelló contra el 4 alemán como un rompehielos en un témpano. Pero la física de la guerra es cruel. La energía cinética no alcanzó para matar al enemigo al instante. El tanque alemán, chirriando con las orugas salidas, se inclinó. Fue lanzado al borde del terraplén, pero no se volcó del todo. Se atascó, aferrándose al suelo con los restos del tren de rodaje. Dentro de la máquina soviética llegó la oscuridad. La iluminación de emergencia se apagó. El diésel callaba. El sistema de combustible se secó hasta la última gota. El silencio lo rompía solo el siseo de la neumática perforada y un ronquido pesado y burbujeante. El hermano menor, Vasily, yacía sobre las palancas. Su pecho golpeó contra el volante del embrague. Estaba inconsciente, pero vivo. El mecánico oía cómo tragaba aire con avidez. Andrei, el artillero, colgaba de las correas del asiento. Su cara se convirtió en una máscara de sangre y hollín. No se movía. El hermano mayor, comandante de la tripulación, volvió en sí primero. En la cabeza sonaba una campana. Intentó mover el cuello. Un dolor agudo atravesó la columna. Pero el instinto de supervivencia, forjado por 4 días de combate continuo, funcionó más rápido que la razón. Miró por el periscopio roto. Lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas, incluso a 30 grados bajo cero. El tanque alemán estaba vivo. Su motor se apagó, pero la torreta del enemigo giraba lentamente, a tirones, hacia el KV. El artillero alemán aparentemente sobrevivió y ahora giraba al volante, intentando apuntar el cañón corto de 75 milímetros directo al costado del tanque soviético. Distancia, 0. La boca del cañón alemán estaba a 1 metro del blindaje. Un disparo a quemarropa, incluso con alto explosivo, rompería el costado o provocaría tal detonación que la tripulación del KV se convertiría en jalea. No, roncó el mayor. El sonido de su propia voz le pareció ajeno. No nos llevarás. Había que girar su propia torreta. Había que usar el cañón largo F-32 como un garrote, como una barrera, para bloquear el giro de la torreta alemana, trabar su arma, no dejarles disparar. Se lanzó al disparador eléctrico de giro de la torreta. Apretó el botón. Silencio. Las baterías murieron ayer. El generador está muerto. No hay electricidad. Quedó solo la mecánica. El volante negro de ebonita del mando manual, brillante por el frío. El comandante se aferró a la manija con ambas manos. La mano izquierda no obedecía. El hombro se dislocó con el golpe. Gruñó y tiró del volante hacia sí. La pesada torreta del KV, que pesa toneladas, equilibrada para el motor eléctrico, en control manual exigía esfuerzos sobrehumanos. El mecanismo, espesado por el frío, se resistía como un ser vivo. Los engranajes del anillo crujían, moliendo granizo de hielo. Una vuelta. El cañón se movió 1 milímetro. Segunda vuelta. El cañón alemán giraba más rápido. Allí, dentro de la máquina enemiga, también alguien giraba el volante, salvando su vida. Era una carrera de mecánicos, carrera de músculos contra engranajes. «Andruja», llamó el mayor, apoyando los pies en el suelo para hacer palanca. «¡Ayuda!». Pero el artillero callaba. El comandante se quedó solo. Solo frente a 47 toneladas de acero muerto. Empezó a girar el volante, poniendo en cada movimiento el peso de su cuerpo. Arriba, abajo, arriba, abajo. La respiración se cortó de inmediato. Los pulmones, quemados por el aire helado, ardían en fuego. El corazón latía no en el pecho, sino en algún lugar de la garganta, intentando salir. Se le oscureció la vista. Círculos rojos flotaron ante la mirada. Eran los capilares reventando por el esfuerzo excesivo. Más, un poco más, pulsaba el pensamiento. Sentía cómo se rompían las fibras musculares en la espalda. El sonido de tendones rompiéndose se oía dentro del cráneo. El dolor se volvió absoluto.
Llenó todo el espacio del tanque, desplazando al frío y al miedo. Pero no se podía parar. Si paraba, morían, los tres, y el camino quedaría abierto. El cañón alemán ya miraba a la unión de la torreta y el casco. Un par de grados más y el disparo. El hermano mayor gritó. No era un grito de guerra. Era el ronquido de un animal moribundo que hace el último esfuerzo. Se echó sobre la manija con el pecho arrancándose la piel, rompiéndose las uñas. Se convirtió en parte de la transmisión. Se convirtió en el motor de esa torreta. Tirón. Otro tirón. El masivo cañón soviético, largo y pesado, golpeó el cañón del arma alemana. El golpe de metal contra metal sonó como una campana fúnebre. El cañón del KV-1, como una barra de hierro, se enganchó con el cañón alemán, trabándolo. La torreta alemana se detuvo. El enemigo no podía girar el arma. El enemigo no podía disparar. La boca del cañón alemán se clavó en la máscara del cañón del KV. «Listo», exhaló el mayor, y se deslizó por la pared de la torreta al suelo. Sus manos colgaban como látigos. No las sentía. Los dedos se acalambraron con tal fuerza que parecían raíces de árbol retorcidas. Ya no podía cerrar el puño. Entregó toda su fuerza, toda la energía acumulada en 30 años de vida, por esos 20 segundos de girar el volante. Pero el asunto no estaba terminado del todo. Los tanques se engancharon con los cañones, como dos ciervos con los cuernos. El PZ-4 alemán, perdiendo la posibilidad de disparar, intentó retroceder para romper el enganche. Sus orugas rugieron, sacando chispas de las piedras del terraplén. El KV-1 se meció. Si el alemán se va, los fusilará desde la distancia. «Sostén», susurró el comandante. Intentó levantarse, pero las piernas fallaron. Y entonces ocurrió lo que está más allá de las características táctico-técnicas. Masa. El KV-1, muerto, frío, inmovilizado, simplemente se dejó caer con su peso sobre el enemigo. Bajo el peso de 47 toneladas y la presión de los cañones trabados, el tanque alemán parado al borde de la zanja helada perdió el punto de apoyo. El suelo bajo la oruga del alemán se desmoronó. Lentamente, como en cámara lenta, la máquina enemiga empezó a caer de costado. El chirrido del metal se volvió insoportable. Los cañones de las armas se desengancharon con un chillido. El PZ-4 cayó a la zanja, volcándose con las orugas hacia arriba. El golpe contra el fondo del barranco sacudió la tierra. El KV-1 se quedó parado en el camino. Se cernía sobre el enemigo derrotado, como un monumento de granito. Su cañón, rayado, con la pintura saltada, miraba hacia abajo, al hoyo donde se terminaba de quemar la técnica alemana. El hermano mayor yacía en el piso del compartimiento de combate, mirando al techo. A través de la escotilla abierta, que se salió de las bisagras durante el choque, caía nieve. Grandes copos blancos se posaban en su cara sin derretirse. El calor del cuerpo ya no alcanzaba para derretirlos. «¿Kolia?» Sonó la voz baja y débil de Andrei. «Vivo», respondió el comandante solo con los labios. «¿Los vencimos?» «Los vencimos». ¿Y el camino?» «Cerrado». El KV-1 se paró cruzado en la única arteria que lleva a Volokolamsk. A la izquierda, pantano. A la derecha, un barranco empinado donde yace el alemán volcado. Es imposible rodear. Mover 47 toneladas sin tractores es imposible. Volarlo requiere tiempo y zapadores. Cumplieron la tarea. No con fuego heroico, no con maniobra estratégica, sino con fuerza física bruta y sacrificio. El hermano mayor sentía cómo el frío penetraba dentro, congelando el sudor en la espalda. El corazón latía lento, con interrupciones. Toc, pausa, toc. Recurso agotado. El organismo cruzó la línea de la que no hay retorno. Se miró las manos. Temblaban con un temblor fino y desagradable. Intentó cerrar el puño, pero los dedos no obedecían. Se rompió los músculos. Se quemó a sí mismo para girar ese maldito volante. Fue una victoria silenciosa y terrible de la voluntad sobre el metal. El tanque murió, pero la tripulación lo obligó a realizar la última acción ya después de la muerte. Desde abajo llegó un gemido de Vasily. «Agua», pedía el mecánico. El mayor intentó alcanzar la cantimplora, pero no pudo. No tenía fuerzas ni para eso. «Aguanta, hermano», susurró. «Pronto
pronto descansaremos. Cerró los ojos. La oscuridad era suave y cálida. No olía a gasóleo y quemado, sino a casa, a pan, a leche fresca. El dolor en las manos calmaba, disolviéndose en la anabiosis que llegaba. 3 personas en una caja de hierro empezaron a congelarse lentamente, habiendo cumplido su deber hasta el final. El camino a Moscú estaba cerrado. El tapón estaba metido a muerte. La mañana del 5.º día no llega con la salida del sol, sino con el cambio de densidad del color gris. La tormenta cesó. El viento, que torturó metal y carne 4 días, se fue al este, dejando tras de sí un silencio ideal y muerto. El paisaje cambió hasta ser irreconocible. Lo que antes era un camino, ahora parece un vertedero de chatarra espolvoreado con azúcar impalpable. Esqueletos negros de tanques alemanes, transportes blindados y camiones sobresalen de los bancos de nieve como dientes podridos. En este desierto helado, donde la temperatura se congeló en la marca de 32 grados bajo cero, aparece movimiento. No son alemanes. Es un batallón de esquiadores siberianos que pasó a la contraofensiva. Van en silencio, fantasmas blancos sobre nieve blanca, listos para el combate. Pero no hay a quien disparar. El enemigo está destruido o rechazado. La patrulla de avanzada se detiene junto al terraplén. Los soldados bajan los rifles. Ven un cuadro que no encaja en los reglamentos y la lógica de la guerra. Cruzado en el camino, colgando sobre la zanja, hay un enorme banco de nieve de forma extraña, geométricamente incorrecta. Debajo la nieve asoma solo la boca del cañón, cubierta de escarcha, y un trozo de oruga rota. Es el KV-1. Está parado como un monumento a sí mismo. Al lado, en el barranco, yace el T-4 alemán volcado, aplastado por la masa del gigante soviético. Un poco más allá, humean 2 tanques más. Por todo el camino hay esparcidas vainas, miles de cilindros de latón que ahora se congelaron en el hielo, creando un mosaico macabro de combate. «Comandante, mire», dice en un susurro uno de los esquiadores, señalando la torreta. El teniente se acerca. Ve la escotilla abierta, arrancada de las bisagras. Adentro, oscuridad. Del tanque no sale calor. El metal se enfrió a la temperatura del aire circundante. «Vacío, seguramente», dice el teniente. «La tripulación se fue o...». No termina la frase. Se sube al blindaje, resbaladizo por el aceite y la sangre congelada. Las botas golpean con eco el casco. Ese sonido parece sacrílego en tal silencio. El teniente mira adentro. Al principio no ve nada más que oscuridad. Luego los ojos se acostumbran. En el compartimiento de combate hay sentadas 3 figuras. Están inmóviles. Su ropa, chaquetas acolchadas y overoles, se convirtió en un caparazón de hielo. Las caras están cubiertas de una costra de hollín, aceite y escarcha. Las pestañas se pegaron por el aliento congelado. No parecen personas, sino maniquíes olvidados en un almacén. El mayor está sentado en el suelo, apoyado con la espalda en el estante. Sus manos descansan sobre las rodillas, los dedos retorcidos en una pose antinatural, como si todavía sostuviera un timón invisible. «¡Un sanitario! ¡Aquí! ¡Corriendo!», grita el teniente. La voz se le rompe en falsete. Salta adentro, al piso sembrado de vainas. Adentro hay un olor pesado, mezcla de gasóleo quemado, cordita y el olor dulzón de carne congelada. El teniente agarra al mayor por el hombro, intentando sacudirlo. El cuerpo está duro como madera. «Hermanos, oigan, ¿me escuchan?». Ninguna reacción. Llega corriendo el sanitario, se arranca el bolso. Pone los dedos en la arteria carótida del comandante. 1 segundo. 2. 5. «Ay», exhala. Débil, filiforme, pero hay. Están en anabiosis, se están congelando. «Dame alcohol». El sanitario saca la cantimplora, arranca el corcho con los dientes, abre a la fuerza los labios negros y agrietados del mayor y vierte el líquido de fuego. El tanquista tose. El cuerpo se sacude con un espasmo. Los párpados, cubiertos de escarcha, temblaron y lentamente, con dificultad, se levantaron. Ojos. En ellos no hay nada humano. Son ojos de una persona que ya cruzó la línea y regresó. En ellos hay vacío y un cansancio frío e infinito.
Mira al teniente, pero no lo ve. El foco flota. ¿Son nuestros? El sonido apenas se oye. No es una voz, es un susurro. Los labios no se mueven. El sonido sale de la garganta. Nuestros, padre. Nuestros. El teniente, un muchacho joven de 20 años, de repente siente un nudo en la garganta. Llegaron los nuestros. Echamos al alemán. El camino, susurra el mayor. Lo mantuvimos. Lo sé, lo veo. Aguanten, ahora lo sacamos. Allí, hermanos. La cabeza del tanquista cae sobre el pecho. La conciencia se va de nuevo. La evacuación de la tripulación se convierte en una operación complicadísima. Los cuerpos de los tanquistas se congelaron en las posturas en las que los alcanzó el frío. Los músculos se encuentran en estado de rigor mortis en vida. Para sacar al mecánico conductor menor, hay que literalmente arrancar sus manos de las palancas. La piel se congeló al metal. Los sanitarios cortan las chaquetas, echan alcohol en las manos para liberar la carne viva de la prisión de hierro. Los sacan en brazos, como a niños, 3 cuerpos ennegrecidos y agotados. El peso de cada uno no supera los 50 kilogramos. La guerra bebió de ellos todos los jugos, quemó la grasa y los músculos, dejando solo el esqueleto forrado en piel y esa misma voluntad de hierro que no dejó que el corazón se detuviera. El comandante del regimiento, un coronel con bigotes grises espesos, camina a lo largo del camino contando las bajas del enemigo. Dobla los dedos. Un T-3, 2 transportes blindados, camiones con municiones, cañones antiaéreos aplastados por orugas, un T-4 en la zanja. En total cuenta 17 unidades de técnica. 17. Se detiene cerca del KV-1, examina el tanque. El blindaje está todo picado por proyectiles y balas. No hay lugar sano. Las ruedas están rotas. El cañón está trabado en una posición antinatural después del choque. ¿Quién estaba aquí?, pregunta el teniente. ¿Un pelotón? ¿Una compañía? No, camarada coronel. El teniente señala las camillas que se llevan a los vehículos sanitarios. Una tripulación. 3. Hermanos. El coronel se quita el gorro. El frío muerde la cabeza calva, pero no lo nota. Mira a la camioneta que se aleja. No puede ser, dice en voz baja. Según todos los cálculos, no puede ser. El hombre está hecho de carne y aquí, en el hospital de campaña, los médicos lucharon por sus dedos y sus vidas. Sobrevivieron. El organismo acorralado encendió mecanismos antiguos y cavernícolas de regeneración. Pero la guerra para ellos no terminó ese día. Se quedó en ellos para siempre. En sus miradas, en su silencio, en cómo miraban la nieve. El rumor sobre la tripulación inmortal corrió por el frente más rápido que los informes de la oficina de información. Los soldados en las trincheras transmitían esta historia de boca en boca, agregando detalles, convirtiendo el combate real en leyenda. Decían que el tanque era manejado por espíritus. Decían que la tripulación se soldó al blindaje para no irse. Decían que tenían 3 caras, pero un solo corazón para los 3. La creación de mitos es una reacción defensiva de la psique. La gente necesita creer que hay alguien más fuerte que la muerte. Pero la realidad era más simple y aterradora. Nada de mística, nada de superpoderes. Simplemente 3 hombres rusos, simplemente una orden. Simplemente la comprensión de que a sus espaldas no hay solo un punto geográfico en el mapa, sino Moscú. Y si se retiran, si se permiten cerrar los ojos y dormir, mañana esa ciudad puede dejar de existir. El KV-1 se quedó parado en esa posición hasta la primavera. No pudieron moverlo de inmediato. Demasiado pesado, demasiado encarnado en la tierra. Se convirtió en una referencia. En el tanque muerto a la derecha, tras el tanque de los hermanos a la izquierda. Los soldados que pasaban hacia el oeste ponían sobre el blindaje cigarrillos o trozos de pan, como tributo de respeto, como sacrificio al dios de la guerra que perdonó a 3 para mostrar a los demás. El límite de las capacidades humanas no existe. El final de esta historia no son órdenes y medallas, aunque las hubo. El final es el ruido silencioso de las ruedas del tren sanitario que lleva a los 3 hermanos a la retaguardia. Yacen en las literas, cubiertos con frazadas tibias. En el vagón hace calor, huele a té y fenol. Andrei gira la cabeza hacia el mayor.
Kolya, susurra. ¿Dormimos? El hermano mayor mira por la ventana, donde pasan flotando los bosques nevados de las afueras de Moscú. Bosques que defendieron. Dormimos, Andruja. Ahora dormimos. El tren se va a la niebla, llevándose a quienes con su piel, nervios y sangre detuvieron el puño de acero de la Wehrmacht. Ganaron tiempo, el recurso más valioso del universo. Y ese tiempo ahora trabajaba para la victoria.